Hoy comenzamos a contar la historia de una orquesta que ha sabido encontrar en su ciudad un lugar, que ha podido crear su identidad a lo largo de los años y ser considerada una de las mejores orquestas del país. Se trata de la Orquesta Sinfónica Municipal Maestro Mario Patanet de Olavarría. Corría el año 1961, cuando el entonces intendente de Olavarría, Carlos Víctor Portarriu, dispuso a través de la Comisión Municipal de Cultura la creación oficial de la Orquesta Estable Municipal bajo la dirección del maestro Mario Patanet, y el 25 de mayo de ese año, en el Salón del Club San Martín de la localidad serrana de Sierras Bayas, la orquesta brindaba su primer concierto. Según recuerda el maestro Patanet, el entonces intendente Portarriu vio interés en el público olavarriense por la música clásica y le dijo: ustedes, los conciertos, los tienen que hacer en el teatro, sigan ensayando que yo les voy a crear la orquesta. Y así se fue formando esta agrupación que en 1994, y por iniciativa de quien era intendente municipal en ese momento, Helio Ceseberri, la jerarquiza y pasa a llamarse Orquesta Sinfónica Municipal. Desde entonces, ha ofrecido más de 600 conciertos en Olavarría y otras ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires y países limítrofes. Su trabajo ha sido acompañado y apoyado por los gobiernos municipales y por los vecinos de Olavarría, que la consideran patrimonio cultural de la ciudad y de la región. Empecemos así a recorrer esta historia que habla de la música como un espacio que une, transforma y se multiplica. La orquesta lleva más de 600 conciertos realizados desde el año 1949, porque antes, al principio, hacíamos 2 o 3 conciertos por mes. Hacíamos conciertos acá en el teatro y hacíamos los conciertos explicados en las escuelas. El intendente Ceseberri a mí me apreciaba y yo lo apreciaba mucho. Él fue que también hace unos años, por resolución y con un decreto, me designó también como el honor tuve que la orquesta tiene el nombre mío, por ser el fundador de la misma, ¿no? Durante tantos años. Yo he estado en la orquesta 50 años y la orquesta fue evolucionando muy positivamente, ¿no? Hemos tenido el apoyo de la municipalidad. En el año 2009 yo ya me había jubilado y me pidieron José Ceseberri, que era el intendente, junto con Eduardo Rodríguez, su secretario de Cultura, que debía dejar la orquesta y que yo iba como director honorario. Estoy muy contento yo con los músicos y con el director actual. Desde sus inicios, la Orquesta Sinfónica Municipal mantuvo la continuidad en sus ciclos de conciertos, salvo durante 7 años, entre 1986 y 1993, en los que por decisión política la orquesta no estuvo en sus funciones. Por ese entonces se realizaban conciertos de protesta y a uno de ellos fue invitado a participar un músico local que marcaría la historia de la orquesta y a la vez sería el comienzo de su vida dentro de la misma. Hablamos del fagotista Diego Lurbe, proveniente de una familia en donde la música no solo era importante a nivel cultural, sino que además era el sustento y modo de vida. Diego Lurbe nació en Olavarría en el año 1971 y desde chico mostró interés por la música y por aprender a tocar diferentes instrumentos. Según él mismo cuenta, el que su papá fuera director de banda le dio la posibilidad de jugar
desde muy pequeño, a ser músico. En 1982 inicia su carrera como oboísta en la Banda Infantil Municipal de Olavarría y desde 1983 se dedicó a ejecutar el saxofón, hasta que por un poco de casualidad y otro tanto de inquietud llega a tocar un fagot, y es ahí cuando tiene su primera experiencia como integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal, que, como él recuerda, y por circunstancias antes mencionadas, fue el debut y despedida. Así es como en 1989 ingresa al Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, de Capital Federal, y en 1994, con un título de profesor nacional de música con especialidad fagot, al que accedió con las más altas calificaciones y el amor hacia quien sería la mujer de su vida, decide volver a Olavarría e iniciar su carrera profesional en su ciudad natal. Y ahí es donde la Orquesta Sinfónica Municipal tenía reservado su lugar. A la Sinfónica llegué de casualidad, porque llegué en el 88, 87, porque hacía falta un fagotista. Y yo no tocaba fagot ni tenía fagot, pero siempre fui muy inquieto, utilizando un adjetivo lo más blando posible. Y en ese momento era saxofonista, y bueno, me alcanzan Carlos Orlando, va a mi casa y estudiaba oboe con Carlos Orlando. Y Carlitos lleva a casa un fagot, y él había estado en la casa de él, averiguando a ver cómo eran las posiciones, porque tampoco teníamos otro fagotista acá en Olavarría. Así que bueno, un poco ahí conocí el fagot, y eran unos conciertos, si se quiere, de protesta, porque la orquesta estaba a punto de desaparecer. Que de hecho fue un impasse que tuvo la orquesta entre lo que fue la orquesta sinfónica o la orquesta estable, y después resurgió como orquesta de cuerdas, hasta que después en el 93 comenzamos nuevamente como orquesta sinfónica, maestro. No, ahí orquesta sinfónica Olavarría. Así que bueno, ese fue mi primer encuentro con la sinfónica, que fue debut y despedida, porque hice un solo concierto. Tocamos algo de Bach, que me acuerdo hasta hoy, lo podría tocar exactamente ahora porque lo estudié tanto que me lo aprendí de memoria para toda la vida. Y también fue el disparador que me acercó al fagot. Yo hasta ese momento jamás se me hubiera ocurrido tocar el fagot, porque no había fagotista, porque acá que conociera, no conocía el instrumento. Y bueno, unos años después, ese año, a ver, el 88, sí, en realidad ese año yo termino la secundaria y era el momento de decidir qué me iba a estudiar, qué instrumento iba a estudiar. Yo sabía que iba a estudiar música, nunca tuve esa problemática, solamente tenía que decidir qué iba a estudiar de música. Así que bueno, elegí el fagot y me fui a Buenos Aires a estudiar fagot. No fue después de haberme recibido, yo me recibo en el año 93 y en ese año es que se rearma nuevamente la orquesta estable, ya como orquesta sinfónica municipal, aún muy pequeña. Y bueno, obviamente fagotistas ni sobran, ni mucho menos sobraban en aquel momento, así que me convocan para tocar el fagot. Yo decidí volver a Olavarría. Varias cuestiones. Primero, porque estaba enamorado de una mujer de Olavarría, que me atraía a esta ciudad fundamentalmente. Y segundo, porque en mi ciudad había una orquesta sinfónica. O sea, en ese momento no sobraban las orquestas sinfónicas. Yo si tenía que esperar en la orquesta para entrar a la orquesta estable del Teatro Colón, la filarmónica del Teatro Colón, imposible en ese momento. El estable del Teatro Argentino, imposible por varias cuestiones. Primero por lo musical y por la madurez que uno necesitaba y la preparación que necesitaba para entrar en esas orquestas. Y lo segundo porque la gente que estaba tocando ahí era muy joven, o sea, hasta que se jubilara iba a pasar un montón de tiempo. Con lo cual
Después yo no conocía, no había tantas orquestas, creo que había alguna en Mendoza, la de Tucumán, y no estaba Salta, no Misiones, La PAM, no había, ¿no? Ni orquestas juveniles en Buenos Aires. Con lo cual, bueno, yo me podía venir a vivir a Olavarría, primero por esta cuestión de poder proyectar mi vida, primero en lo familiar, y segundo en lo profesional. Así que, bueno, y de ahí se fueron armando los paquetitos que tenemos que armarlos a la gente del interior para poder sobrevivir de lo que nos gusta. Me traje un papelito que decía que era profesor de música, que me sirvió para dar clase y despertó en mí otra inquietud que yo no la tenía, la de docente en una escuela, que es otra cosa de la música. Después seguí acompañando a mi papá en Coronel Suárez como músico y también alternando la función de director. Pero bueno, en el 93 voló como músico ya oficial de la Orquesta Sinfónica y ocupando el cargo de primer fagot. Sí, bueno, una alegría. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Excelencia, creatividad, respeto y compromiso. Somos Espacio Emergente, un centro multidisciplinario de capacitación donde el conocimiento emerge e interactúa con la experiencia. Moreno, 3785, info@espacioemergente.com.ar. La dirección fue algo muy raro en mi vida, porque en realidad mi viejo me puso la batuta, no sé, cuando tenía 8 o 9 años en Suárez, y me dejaba jugar con el palito y los músicos que había allá me dejaban jugar con ellos. Y debuté teniendo, no me acuerdo si 11 o 12 años en Bahía Blanca, y siempre fue un juego porque nunca lo tomé como una cuestión en serio. Inclusive, no en serio, como una cuestión de que iba a ser mi forma de expresarme en el camino de la música, ¿no? Sí tenía esa inquietud de querer tocar todos los instrumentos, ¿no? Y siendo el hijo del director tenía esas facilidades, ¿no? Entonces estudié trompeta, trombón, estudié oboe, saxo, después fagot, fui pasando por infinidad de instrumentos, todos de viento, porque mi viejo era de banda, así que todos de viento. Después de grande estudié violín, y esa inquietud sin querer, después me parece que era esta cuestión de que me iba apuntando que iba a ser el director, porque bueno, un poco el director tiene estas dos cuestiones, es la persona que no hace sonar ningún instrumento, que no tiene ningún instrumento que suene, y a su vez es el que hace sonar todos los instrumentos a la vez, ¿no? Entonces me parece que esa inquietud la calmé cuando con la batuta pude hacer sonar una orquesta. Y también con un hecho un poco fortuito, y gracias a la bondad del maestro Patané, que es una persona, aparte de mi viejo, fueron las personas que me abrieron las puertas en el camino de la música. Estábamos ensayando la Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov y el maestro Patané se enfermó y llegó una tarde-noche al ensayo, y estaba Carlos Orlando con el portafolio de Patané y el atril. El maestro se llevaba su portafolio y su atril para dirigir. Me dice, hoy ensayás vos. ¿A mí me decís? ¿Yo? Sí, bueno, la Pascua Rusa, y la Pascua Rusa empieza en compás de 5 medios y después 2 medios y tiene muchas cosas, muchos cambios. Entonces era un trastorno, o sea, yo desde el atril era mucho más fácil, ¿no? Y bueno, me paré y era todo muy difícil, había muchos Rossi tocando en la orquesta, había otros compañeros con mucha trayectoria, todos eran de mayor trayectoria, no es que yo era el más joven, pero ahí andaba. Y
bueno, me tuve que parar, romper el hielo y lo único que hice, intenté mover el palito y va mágicamente, como dice el maestro Muti, la orquesta empezó a sonar, ¿no? El director de la orquesta cumple con una función principal respecto al resto de los músicos, ya que no solo mantiene el tiempo de la pieza y da las entradas de los instrumentos para que la interpretación sea coherente, sino que debe interpretar la partitura según un concepto global, manteniéndose fiel al espíritu original de la obra, pero dando una visión personal. En este devenir de la Orquesta Sinfónica de Olavarría, la misma contó con el maestro Mario Patané en sus inicios, quien comenzó con alrededor de 25 músicos y sin material de orquesta, teniendo que ser él mismo quien realizara los arreglos musicales para adaptar las obras clásicas a piezas orquestales. Tras muchos años al frente de la dirección de la orquesta, con un gran repertorio musical y con grandes figuras que vinieron a participar de los conciertos, el maestro Patané le dio su impronta a esta orquesta y mantuvo su principal objetivo: alcanzar el mejor nivel posible en cuanto a calidad de las obras interpretadas y de los músicos profesionales que la conforman. En abril de 1996, aquel fagotista que había decidido formar su vida profesional y familiar en Olavarría, Diego Lurbe, debuta como director al frente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría. Aquel niño que desde chico había jugado a ser director de orquesta, que lleva la música en la sangre y que tiene a su padre entre los guías musicales, da los primeros pasos en la dirección de la orquesta de su ciudad y es asignado director adjunto de la Orquesta Sinfónica de Olavarría, alternando las presentaciones con el maestro Patané. Y así es donde, sin querer, hay un cambio trascendental en su vida y comienza su camino profesional como director. Algunos fui convenciendo, ¿no? Y fue lo más complejo de mi vida, el hecho de poder pararme frente a mis colegas, mis compañeros y ponerme en el rol de director, ¿no? Porque no te perdonan una. Pero uno y bueno, yo creo que esta cuestión de la exigencia y de la forma de ser mía también tiene que ver con eso, ¿no? En que uno cuando se para en el podio no tiene que dejar de sentir esta cuestión de que vos estás rindiendo un examen cada segundo de tu momento, porque te están midiendo todo el tiempo. Esperando las grandes cosas y esperando las cosas en los pasos en falso, porque puede ser que cuando das un paso en falso ellos te juzguen, te critiquen o sirva para encontrar otros momentos de discordia. Así que uno está en ese momento cuando cumple el rol de director. Así que bueno, esa fue mi primera incursión y en ese año, que creo que fue el año 96, ese concierto lo tocábamos en la iglesia de San José y el maestro Patané me ofrece del repertorio dirigir una obra. Dirigí Mozart por primera vez y creo todavía sentir el susto, el nerviosismo y la dureza, esta cuestión de que el cuerpo se estaba moviendo pero que uno no controlaba nada y bueno, pasó, ¿no? Así que ese fue mi primer camino. Y a partir de ese momento, recién en ese momento, fue que mi vida cobró otro, o sea, giró. Yo hasta ahí me estaba encaminado como un fagotista, creo que tenía posibilidades de desarrollarme como fagotista, si no era en Olavarría, en otra orquesta, en otro lugar, pero ahí es como que hice un clic y digo, no, me parece que acá la cosa va por otro lado. El maestro Lurbe es un gran director. Él se ha formado, yo lo invité, yo lo veía que era muy capaz, que era estudioso. Lo invité en el año 1996 como que venga como ayudante mío de la orquesta.
¿no? Y venía hasta los ensayos, ensayaba también y fue haciendo su carrera. Hasta que después quedamos los dos juntos y por último en el año 2009, como yo le contaba, yo me retiré. Y en el 97 el maestro Patané me ofrece ser director asistente de la orquesta. Creo que el maestro Patané ha tenido esa grandeza y esa bondad de darle lugar a muchas personas, que es una cosa que trato de imitar todos los días, de que la orquesta sea un espacio de formación y un espacio en donde uno le pueda ofrecer a todos la posibilidad de desarrollarse en esta bella profesión. Así que bueno, recién ahí empecé a estudiar dirección, ¿no? Un caradura total. Ahí hice mi primer curso de dirección con el maestro Dominique Fanal, que es el director de la Sinfonietta de París, en el Conservatorio Nacional. Justo voy y caigo en el lugar donde yo había estudiado. Me anoto Requiem de Mozart, una obra emblemática de todas las páginas musicales de toda la historia de la humanidad. Entonces llego, era la noche y 10, 8:15, no caía nadie, y dice el maestro, bueno, empezamos. No había pianista, bueno, empezamos. Empiezo a marcar así, hago 2 copas, me dice, esto no es así, dice, que no es mover el palito y que la cosa surge, vos tenés que poner algo de tuyo, dice, no es que esto no. Y no sonaba nada, porque yo estaba marcando, no había pianista, no había orquesta, no había nadie, estábamos él y yo. Y él me dice, no, esto no es así. Digo, ¿cómo es acá el asunto? Entonces, fue una persona que logró abrirme la cabeza y decir, bueno, claro, el camino es por acá, ¿no? La humanidad, la filosofía, la profundidad, la impronta, el genio creador, todo eso fue apareciendo a partir de ese, no, esto no es mover solamente palito. Y de ahí, bueno, fui desarrollando toda la carrera como director y, a ver, esta cosa tan importante de poder desarrollarte como director y tener dónde dirigir. Yo me crucé con muchos colegas que tenían la carrera de director hecha, pero que no tenían ni para dirigir el tránsito en su ciudad, ¿no? Una cosa lamentable, que hoy por hoy se ha revertido por esta cuestión de estas orquestas juveniles que han aparecido en Argentina, a Dios gracias. Y en el año 2009, el intendente municipal José Severri designa director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal al maestro Diego Lurbe, en reemplazo del maestro Mario Patané, quien fuera nombrado director honorario de la misma, comenzando así a escribirse una nueva página de esta historia.
hablan de esta cuestión que tiene Olavarría, esta cuestión mágica que hacemos un concierto por mes y la cosa sucede. Hay uno de los músicos que dice que en Olavarría, bueno, que Dios atiende todos los días en Buenos Aires, pero hay una vez por mes que viene Olavarría, es cuando toca la Sinfónica. Así que suceden esos milagros y nos toca vivirlo a nosotros. Y realmente se produce una química muy hermosa porque en poco tiempo se preparan las obras, todos están armoniosamente comunicados y realmente el público nos recibe con tanto fervor y toda la comunidad olavarriense es muy proclive al arte. Creo que donde yo me siento muy a gusto, recordando siempre por qué elegir ser violinista, es cuando vengo a Olavarría.